Entonces comenzamos con la clase de hoy, eh, que es precisamente eh, hablar de la educación. Bueno, hemos estado hablando de la historia de la educación en sus diferentes periodos y hemos pasado desde una educación donde se buscaba el conocimiento científico, el conocimiento racional, es decir, la filosofía, el amor al conocimiento, a una educación donde lo que se buscaba era, sí, el conocimiento, pero ahora el conocimiento de Dios, ¿no? Eh, en ese sentido era una educación teocéntrica, pero un tanto agresiva. Es decir, necesitas portarte bien porque si no Dios te va a castigar. Necesitas tener solo un esposo o una esposa porque así lo manda Dios. Necesitas dar tu ofrenda a la iglesia porque Dios manda que des ofrenda y necesitas dar el diezmo, el 10% de lo que ganas a la iglesia porque así Dios te va a bendecir, etcétera, etcétera. Y necesitas ser lo mejor posible para que puedas entrar al reino de los cielos. Y recuerda que bienaventurados son los pobres porque de ellos es el reino de los cielos y un montón de ese tipo de em, pues de cuestiones que se metieron mucho en la psique de la persona o lo pusieron muy dentro del pensamiento de la gente que precisamente pues se dejó avasallar o se dejó dominar y aunado a eso a que el único conocimiento que tenía la mayoría de la gente era precisamente un conocimiento nulo de las letras y de la Biblia, ¿no? Porque finalmente los que daban ese, ese aprendizaje de la Biblia eran los que estudiaban como monjes o como estas personas que precisamente estaban dentro de la iglesia, ¿no? Tanto es así que se crea en este periodo, se crea en este periodo de la Edad Media la Santa Inquisición, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacía la Santa Inquisición? Dominar a otros pueblos que no creían en la religión y como era Santa Inquisición, bueno, podían hacer matanzas y, digamos, ese tipo de atrocidades porque estaban protegidos o resguardados por Dios, ¿no? Que en realidad no era así, estaban protegidos o resguardados por la Iglesia Católica y el dominio cognitivo que tenían sobre la gente, ¿no? Um, También, por ejemplo, se tomaba a aquellas mujeres, porque también la lucha contra las mujeres fue terrible, ¿no? Se tomaban a aquellas mujeres que sabían curar con hierbas, con combinaciones de hierbas y tenían un conocimiento importante con respecto a la curación de pueblos enteros y las agarraban, las torturaban y las quemaban. ¿Por qué? Pues porque eran brujas, ¿no? Eran brujas por el hecho de que podían hacer curaciones y el único que curaba era Dios, ¿no? No había otro con tal poder divino que curara. Y entonces en ese sentido a la mujer se le tomaba como bruja, ¿no? Tanto fue el dominio que mismas mujeres señalaban a otras mujeres, ¿no? En este sentido de brujería. Y bueno, ese conocimiento se fue perdiendo hasta que las mismas mujeres empezaron a enseñar a sus hijas, ¿no? Pero en el anonimato. Y entonces ese conocimiento fue llegando hasta nuestros tiempos. Imaginemos
ahora que siguiera este pensamiento, no sé cuántas de ustedes tienen a una madre o a una abuela que les duele el estómago o les duelen los dientes o les dio diarrea o les dio alguna enfermedad y ellas van corriendo a su jardín, porque tienen su propio jardín, ¿no es cierto? Van corriendo a su jardín, cortan ciertas ramitas, ¿no? Que la ruda, que la eh, eh, hierbabuena, que un montón de ramitas, ¿no? Y te curan, ¿no es cierto? Y te curan, ¿no? Y que viniera entonces la Santa Inquisición y se la llevara, ¿no? Y se la llevara y dijera, no, es que ella es bruja. Nadie más te puede curar más que el médico, ¿no? Y en ese sentido también hay una gran lucha, o aún en la actualidad, bueno, está desacelerando, pero hay una gran lucha en este sentido de los que saben son los médicos, pero que en realidad hay mucha persona que no es médico y que también te puede curar, ¿no? Avi, creo que vi que levantaste la mano, no sé si quieras participar, coméntame. O se atravesó por ahí el micrófono. Lo presioné sin querer, profe, Ah, pero sí, de hecho, ok. por ejemplo, yo tengo a mi abuelita Ajá. y ella sí tiene su jardín y sí tiene que la hierbabuena y todo y luego le decimos, es que nos duele el estómago aquí, dice, vete y córtate y mastícatela con sal o ve Ajá. por hierbabuena y ponte un té. Entonces, sí, de hecho a ella la vienen a buscar mucho por esos remedios y porque sabe sobar el estómago. Entonces, sí, yo tengo esa abuelita. Ok. Bueno, fíjense que, muchas gracias, Avi. Fíjense que, por ejemplo, ese conocimiento se está perdiendo, ¿no? Si nosotras no vamos y preguntamos, si nosotras no recuperamos, ese conocimiento se va a la tumba, ¿no? Y es un conocimiento muy importante. Em, es necesario que nosotras recuperemos esa oralidad de esta gente grande, ¿no? De esta gente, pues que se supone, o al menos quizás ellos lo suponen también, esta gente grande lo supone que, bueno, los tiempos han cambiado y que lo que yo sé dejó de ser válido, ¿no? Dejó de ser válido porque finalmente, pues ya están los doctores, ¿no? Y pues nadie se interesa. Pero créanme, compañeras, que si nosotras vamos, dejamos un pequeño espacio de todas nuestras actividades y nos sentamos con la abuela o nos sentamos con el abuelo o lo acompañamos, ¿no? Hay abuelos que todavía a sus 70, 80, 90 años se van al campo, ¿no es cierto? Y tienen un conocimiento profundo de la tierra, tienen un conocimiento profundo de los espacios, tienen un conocimiento importante sobre los animalitos que están ahí, ¿no? Es decir, si nosotros recuperamos esa oralidad, no vamos a dejar de aprender. De hecho, hay una película por ahí, uh, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero habla precisamente de que los, las grandes civilizaciones antiguas pasaban su conocimiento de generación en generación, ¿no? Los abuelos compartían el conocimiento con los hijos y con los nietos. Eran los profesores, los maestros de esas civilizaciones, ¿no? Y el conocimiento así se pasa. Voy a buscar la película y se las propongo para que ustedes la vean. Es una película muy bonita, romántica, muy centrada en lo antropocéntrico y bueno, a mí me hace llorar en ciertas partes, ¿no? Soy muy subjetivo, entonces me hace llorar en ciertas partes, ¿no? Pero tiene un aprendizaje o deja un aprendizaje muy importante. Se las envío, cuando menos el nombre um, en el, en el, en el,
grupo. Entonces, en este sentido de los conocimientos, por ejemplo, en este sentido del conocimiento de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de la gente mayor, si yo voy y me acerco a ellas y les pregunto en cualquier cosa, ellas se sienten queridas, ellos se sienten queridos, se sienten importantes, no porque vas y preguntas, porque vas y recuperas. Y bueno, eso fue lo que empezó a hacer la pedagogía renacentista, ¿no? Eso. En ese sentido, venimos de allá, ¿no? Venimos eh, de un conocimiento, de un amor por la sabiduría, ¿no? Un amor por el conocimiento, porque me gusta aprender, sigo aprendiendo, sigo pensando, sigo tratando de resolver, me sigo poniendo preguntas e intento resolver esas preguntas, ¿no? Y en ese sentido la filosofía no viene a resolver nada, la filosofía lo que viene a hacer es a problematizar todo, ¿no? Y en ese problematizar todo me sugieren o me surgen ciertas dudas. Contesto esas dudas y me surgen más dudas, ¿no? En ese sentido es el amor a la sabiduría. Y hay un corte, eh, digamos, en el sentido donde ese amor a la sabiduría, ese amor al conocimiento ya no es tan válido y empieza a entrar este sentido de amor a Dios, ¿no? De amor a Dios, de el teocentrismo, de estudiar a Dios, ¿no? Tanto es que Santo Tomás de Aquino, que fue uno de los mejores o de los más grandes filósofos, no quiere decir que después de ese ámbito en lo teocéntrico no haya conocimiento, pero el conocimiento fue más oscuro en el sentido que solamente se dedicaba a Dios, ¿no? Y él decía que precisamente para llegar a Dios uno tiene que esforzarse, ¿no? Uno tiene que buscar la salvación desde el ser fiel, ¿no? Desde el participar, desde el dar sus diezmos, dar sus ofrendas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y así sucesivamente hasta que llegamos a esta pedagogía eh, renacentista con Albino, ¿no? Me parece que es Albino. Y, bueno, se me olvida el otro nombre, pero ya lo recuerdo. Y entonces ahora no se deja de tajo el amor a Dios, ¿no? Tanto es que nosotros seguimos profesando de alguna manera eh, una religión, ¿no? Cualquiera que ésta sea, ¿no? No en este sentido de, de decir que las religiones no sirven o que yo soy de esta religión y la defiendo, sino en el sentido de que ahora hay demasiadas religiones y que vienen precisamente de esa protesta, ¿no? Por eso se llaman religiones protestantes, ¿no? Y las seguimos, eh, digamos, profesando, ¿no? De alguna manera, pero ahora con el respeto a las otras. Y en este sentido, en esta pedagogía renacentista, lo que se trata es precisamente de el antropocentrismo, es decir, del ser humano, amor a la vida, amor al conocimiento nuevamente, eh, amor a la inteligencia, amor a las aspiraciones que nosotros tenemos, es decir, a la subjetividad, hacia poder ocupar nuestros sentidos, ¿no? Al, a las cosas más científicas, por decirlo de alguna manera. A las matemáticas, a la astronomía, a la mecánica, a la geografía, a las ciencias naturales. Es decir, a estas otras actividades que también están ahí, que no se empieza de cero, sino que se venían trabajando
y, y que ahora nosotras, ¿no? O nosotros en ese entonces podemos aspirar precisamente a adquirirlas. Y esto aunado también a que, bueno, el conocimiento ya no estaba solamente en una persona, sino que se empieza a distribuir gracias a este invento, ¿no? Que es precisamente la imprenta, donde ya se pueden imprimir libros mucho más velozmente, ¿no? Y se pueden distribuir. Y en ese sentido empieza la etapa del Renacimiento, ¿no? Adelante, compañera Jessica. Justo te iba a mencionar lo de la imprenta y ya lo dijo. Ajá. También mencionaba otra parte del espíritu científico. Decía que había muy pocos científicos o personas que querían avanzar en esto. Lo pienso que fue de esa manera porque no cuántos siglos pasaron las personas en conquistas, en queriendo unificar a todos en la religión. Entonces creo que al principio les costó mucho querer aceptar que tenían que progresar. Siento que el Renacimiento fue una época de progreso donde los científicos buscaban, aparte de que perfeccionaban cosas que ya había, pues tenían inquietud de saber más, de conocer más, de buscar cosas. Entonces, mencionaba ahí uno que decía que tardó 30 años en decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no la Tierra era el centro. Claro. Y en cuestión de la imprenta, recuerdo que me parece que lo leí en un libro, decía que en la época medieval los periódicos, las personas se dedicaban a escribir en hoja grande y lo publicaban, no a cada persona, sino que los pegaban en paredes donde transitaba mucho la gente y salía nada más cada semana. Entonces, con esto de la imprenta, pues facilitaron el trabajo, ya es con maquinaria como ahora lo conocemos, pero creo que ya se está perdiendo esa parte de decir cuántos años tardaron las personas en que esto se hiciera posible, una máquina fuera capaz de realizar el trabajo de las personas y que ahora ya se pierda por los medios de comunicación como las redes sociales que las utilizamos y pues ahí yo creo que esa cuestión igual va afectando toda la historia porque ya se va perdiendo el trabajo de miles de personas que tuvieron que morir para que pudiéramos gozar de todo esto. Sí, muchas gracias, Yesenia. De hecho, es lo que justamente empezamos comentando con el conocimiento de nuestros abuelos, ¿no? De nuestros padres, ¿no? Es cierto que las cosas que ahora tenemos y que por desgracia nuestros jóvenes no, no le dan el valor necesario, no se construyó precisamente en un día de la noche a la mañana, sino que fue todo un proceso, como en el caso de, me parece que fue Copérnico, que se pasó observando las estrellas, observando el cielo 30 años para poder darse cuenta que efectivamente no era el centro del universo la Tierra, sino más bien nosotros girábamos en torno al centro que es el Sol, ahora ya lo sabemos, ¿no? Y en ese sentido, eh, creo que nosotras y nosotros debemos de darnos cuenta cuánto tiempo es el que dedicamos a este tipo de, pues de actividades, ¿no? En este sentido de la tecnología. ¿Cuánto dedicamos para cada cosa? ¿No? ¿Cuánto dedicamos? No creo que sea mala la tecnología, más bien creo que nosotros la, la ocupamos de una manera incorrecta, ¿no? Podríamos ocuparla de otras formas, aunque también es cierto que nosotros en este periodo de los trabajos en el día a día, lo que llegas a hacer a casa es precisamente a recostarte un poco y a ver algo en estas redes sociales, pero que a veces nos genera mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, finalmente necesitamos como ir compaginando ambas actividades. Muchas gracias por tu participación, Jessica. Bueno, no sé si alguien más quiera participar. Es el momento para que participemos con respecto a la lectura, ¿no?
Ok, bueno, continuamos. En este sentido del renacimiento y del amor por el ser humano, ¿no? La influencia de la iglesia va siendo cada vez menor, ¿no? Como les decía, se aspira a buscar a los antiguos literatos, a los antiguos, eh, digamos, evidencias del conocimiento anterior, y entre ellos la matemática, astronomía, mecánica, ciencias naturales y las humanidades, que ahora se conocen como tal, y se intenta en este proceso de renacimiento precisamente crear la curiosidad y el interés de los niños desde jóvenes por el conocimiento, ¿no? Por obtener nuevos conocimientos. Y en ese sentido, entonces empiezan a surgir escuelas para los niños, ¿no? Donde se les pueda dar precisamente la enseñanza, pero no ahora como en la iglesia, ¿no? Que se daba la misa en latín, sino ahora a los niños se les enseñaba las letras o las primeras letras y el conocimiento de ese entonces en el idioma natal de esos niños, ¿no? Para eso tendría que haber precisamente, pues eso, profesores o acompañantes que pudieran hacer este, este compartir de conocimiento, ¿no? Y también se empieza a retomar entonces esta filosofía. Había algunos, como por ejemplo Vittorino de Feltre, que fue un humanista, ¿no? Y que tenía mucho conocimiento de filosofía, y él fue precisamente uno de los que intentan nuevamente a realizar una escuela donde todos los que quisieran puedan precisamente aprender a filosofar o a pensar, ¿no? Sobre cuestiones que, bueno, que eran de interés o de importancia para ese proceso histórico en el que se estaba viviendo. De hecho, hablando de filosofía, muchas de nosotras lo que hacemos en ciertos espacios o ciertos momentos de nuestra cotidianidad es filosofar, sobre todo cuando tenemos un problema o tenemos un inconveniente que no hemos podido resolver. ¿Qué es lo que hacemos, no? Buscamos ciertas alternativas y buscamos ciertas formas de resolverlo. Pues eso es el proceso de pensamiento, el proceso de filosofar, ¿no? Y en ese sentido, por lo general nos estamos proponiendo ese pensamiento filosófico. De hecho, nosotras, en algún momento, cuando ya estemos en la práctica educativa, vamos a estar trabajando muy cercanamente con la filosofía. Siempre vamos a estar intentando resolver cosas, siempre estamos intentando intervenir en este proceso educativo. Y eso es importante porque viene desde esta historia pedagógica, ¿no? Desde esto, desde esto que quizás no conocíamos, pero que es parte de la pedagogía en su historia y en el tránsito a través del tiempo. Adelante, compañera Susana. Gracias, profe. Bueno, quiero participar en lo de que fueron las dos últimas clases. Ve que nos comentaba que teníamos que hacer nuestro trabajo de las dos clases pasadas. Por ejemplo, fue la pedagogía teocentrista y la educación antropocéntrica. Bueno, en este caso es el Renacimiento, con argumentos metafísicos de corte místico o teológico,
estos se sustituyen por los razonamientos que coinciden al individuo como el centro de todo, dotado de la ciencia misma. Aquí estamos hablando de la concepción o de la coyuntura entre lo que fue lo teológico con el antropocentrismo. Ahí fue donde empezó como que a desligarse un poquito. Se decía que el hombre pues, era el centro, tenía conciencia de sí mismo, debería de tener conciencia de sí mismo, y bueno, pues la concepción de la persona humana y las visiones y la visión acerca de la naturaleza. Aquí nos habla mucho de observar mucho la naturaleza. De hecho, las escuelas renacentistas y humanísticas se hacían así, eran enormes escuelas con jardines en donde los educandos o alumnos andaban ahí explorando, viendo las abejitas, todo eso, y solamente el maestro, el guía, estaba ahí como para acompañarlo, como para reforzar algún conocimiento. También, bueno, pues ahí hablamos de lo que es la flor o donde nació el humanismo, que fue en Italia, gracias a que era una parte geográfica muy importante para el comercio. De ahí pues aparecieron los burgueses, que eran los que pues empezaron a tener dinero. De hecho, más que llegó un cierto momento en que pagaban impuestos más al rey que a la iglesia, entonces como que ahí tuvieron más y el rey apoyó a los burgueses. De ahí que existieran nuevas escuelas, de ahí que varios de ellos, como los Medici, bueno, espero haberlo pronunciado bien, le apoyaban a Miguel Ángel, a Leonardo, para seguir trabajando su educación. O sea, les pagaban para que ellos estudiaran. Y así, pues, bueno, pues ellos trabajaran lo que era para embellecer sus casas. Incluso ve que ahí habla de que Miguel Ángel trabajó ahí el mural de la Capilla Sistina. O sea, que como que ya había ahí más relación ahí entre tanto como en lo teológico como en la ciencia, en el arte, en la arquitectura. Sí, entonces, bueno, pues a los grandes pensadores se hablaron ahí en Italia, pues Victorino, que hizo la escuela Casa Giosa y fundamentaba exactamente el humanismo. Le decía, era una enorme casa iluminada, ventilada y con grandes jardines, y pues enseñaban matemáticas y astronomía. También en Francia hubo el humanismo, y pues se habla de Francisco Rabelais, y ahí habla en contra de la iglesia o la escolástica medieval. También habla de Tomás Moro, el trabajo de la teoría y la utopía. O sea, aquí fue esta persona fue soñada, ahora sí hizo el famoso, su obra La Utopía, ¿vale? La que nos hizo soñar que podíamos tener para todos educación. Y bueno, por último, creo que era el espíritu científico renacentista y su influencia en la educación. El espíritu científico es una rectificación del saber y proviene del Renacimiento. Hubo avances en la alquimia, la astronomía, la acreditación se hizo la creación del barómetro y la invención del microscopio y telescopio. Aquí también habla de que la ciencia para los científicos es el conocimiento. El desarrollo y el mejor prototipo del hombre pues era pues un renacentista, fue Leonardo da Vinci. Ya lo había mencionado anteriormente. Bueno, y también acá lo que usted platicaba hace ratito, con la invención de la imprenta, bueno, pues más allá se dio lo que fue la difusión de la educación, bueno, los libros. Y bueno, creo que más acá, si les sigo mencionando lo que sigue, pues creo que es como redundar un poquito más en el tema. Entonces eso fue lo que yo más rescato de esto, y pues la verdad sí me
me llamó, le decía allí en las exposiciones, pues fue uno de la historia de la pedagogía que más me llamó la atención y pues que me gustó realmente saber de Leonardo, de Miguel Ángel y todo eso, y cómo es que ellos pues estudiaron e hicieron grandes obras artísticas muy bonitas que hasta hoy son muy famosas, siguen siendo muy famosas, y gracias a que pues existió la burguesía, la cual pues fue la que les apoyó para sus estudios. Gracias, profe. Ok, muchas gracias, Susana. Sí, de hecho, bueno, eso se pudo lograr gracias a los mecenas, ¿no? A estas personas, como bien lo comentaba su compañera, ¿no? Que pues precisamente eran personas que se volvieron burgueses porque se dedicaban al comercio y podían entonces de esa manera auspiciar que, pues en el caso de Miguel Ángel o de todos los hombres o nombres resonados del Renacimiento pudieran alcanzar un mayor conocimiento porque solamente se dedicaban a ello, ¿no? A trabajar sobre el conocimiento. Muchas gracias, compañera Susana. Adelante, compañera Brenda. Sí, a mí también me gustaría comentar sobre los temas. Sí, adelante. Sobre la sesión 7, el 4.1, que es de la educación teocentrista a la educación antropocentrista, que es donde ya lo hemos mencionado anteriormente, de la pedagogía del Renacimiento, donde la concepción de la persona humana y la visión de la naturaleza y de la sociedad se despojaron de la tutela religiosa. En el renacimiento al hombre queda colocado en el centro del mundo, esto es el antropocentrismo y teocentrismo de la Edad Media, donde Dios era el centro del mundo y se cambió esta idea. Okay. Y pasamos de teocentrismo a antropocentrismo en la sesión 8 sobre el espíritu científico del Renacimiento y su influencia en la educación, cómo es que la ciencia entró aquí, bueno, en esta etapa y se creó, como mencionó antes nuestra compañera, se creó la invención del microscopio y el telescopio y entre otros artefactos. Y la importancia de Nicolás Copérnico, que descubrió y estudió durante muchos años que la Tierra no era el centro del universo, sino que era giraba alrededor del Sol. Y esto generó grandes conciertos, ya que pues era un nuevo conocimiento que llegó así como de golpe, que era difícil de aceptar. En el 4.3, el humanismo, sobre el tema del humanismo y del renacimiento, que el humanismo fue tomado como la nueva concepción del hombre que se dio en el mundo artístico e intelectual. A mediados del siglo XIX, este término comenzó a generalizarse. Se tenía una muy alta valoración del hombre, buscando más que su limitación en las potencialidades del ser humano. Esto fue un elemento de ruptura con respecto a la Edad Media, donde prevalecía Dios con el elemento central de todo. Había dos espacios del Renacimiento y humanista, ahora se buscaba la percepción del ser humano a través del estudio y de la acción sin una dependencia de Dios, pero eso no decía igual que, también nos decía que el humanismo sí aceptaba a Dios, pero consideraba que ahora el hombre era más libre. Okay. Y la importancia del arte que se introdujo buscando belleza, armonía y la simetría, entre otras artes que se implementaron. Y eso sería todo. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Algo importante que menciona su compañera es que no es que el humanismo no acepte a Dios, no es que haya un rompimiento, sino más bien que ahora lo importante era el ser humano y bueno, cada quien era libre de escoger digámoslo así, servir a Dios o profesar la religión, ¿no? Muchas gracias, compañera Brenda. Adelante, compañera Jessica. Bueno, quiero compartir una como experiencia y reflexión en este tema. Cuando cuando yo estaba haciendo las diapositivas, al querer insertar imágenes, me di cuenta que había
imagen del hombre de Vitruvio. Ujú. Y recuerdo que esa imagen aparecía mucho en los libros de biología de secundaria, primaria, e incluso algunos de prepa, pero yo nunca me preocupé por investigar de quién era. Ujú. Solamente la veías, incluso me recuerdo que hasta en compañeros decían, ah, qué bonita portada, o ya viste esta página que trae esto, hasta incluso se dedicaban a pintarla algunos, Ujú. pero me llevé como experiencia que, bueno, doy primero el significado de qué es, por si alguien no lo ha visto, es un hombre que está dividido, está en un círculo y dice que ahí es el estudio de las proporciones del cuerpo humano y Ujú. está acompañado de notas anatómicas y fue una obra de Leonardo da Vinci. Entonces creo que como experiencia que a veces no tomamos en cuenta todo lo que viene en un libro, solamente vemos las imágenes, pero no nos ponemos a investigar de qué época son o quién las hizo. Ujú. Y también como reflexión que si estamos en este proceso de querer ser docentes, pues creo que deberíamos de preocuparnos por esa parte, porque recuerdo que también ningún profesor nos decía, o sea, esta imagen viene de este tiempo, o nos contaban que venía del Renacimiento. Entonces creo que deberíamos de preocuparnos por esa parte de que cada imagen que viene en un texto o incluso la portada, pues es de mucha importancia para decir de dónde proviene, porque solamente lo clásico de un maestro te dice, ah, esto significa esto, o esta información está, Ujú. pero nadie se preocupa por decirte qué pasó, de dónde viene o por qué está en ese libro. Ok, muchas gracias. Compañera Jessica, creo que sí es importante en este sentido, hablando del renacimiento, ¿no? Que nosotros como docentes no solamente reproduzcamos el conocimiento o reproduzcamos lo que viene en el libro. Creo que eso es parte de la educación tradicional. Funcionó en su momento, funciona en algunos momentos, pero ahora lo que necesitamos hacer nosotros es precisamente problematizar, ¿no? Es decir, compartir el conocimiento, pero que ese conocimiento sea una problematización para los otros y las otras, y que entonces haya una construcción del conocimiento. Es importante que nosotros investiguemos, es importante que nosotros propongamos, es importante que nosotros demos instrucción, ¿no? En algún momento. Por ejemplo, en estos primeros semestres, por lo general, los profesores, los compañeros, sus asesores, eh, intentan darles el todo, ¿no es cierto? Intentan compartirles el todo, pero que eventualmente se les va preparando o se les va proponiendo que ustedes vayan haciendo precisamente esas investigaciones, precisamente eh, esas búsquedas que me permitan hacer el debate, que me permitan hacer pues la charla, el compartir, el narrar con el otro, que es lo que nos ayuda a construir el conocimiento. Nosotros como profesores o como futuros docentes debemos de aprender a construir nuestro propio conocimiento. Por ejemplo, Miguel Ángel, ¿no? O Rafael, por ejemplo, o Donatello, ¿no? ¿Quién les enseñó? ¿Quién fue su maestro? Es decir, ellos, gracias a la observación, gracias a la práctica, gracias a intentar hacer algo, se fueron dando cuenta de que podían pues ser capaces de hacer muchas cosas, ¿no? Muchas de las obras de las iglesias, ¿no? Muchas de las obras religiosas fueron hechas por ellos, ¿no? Tanto es así que eh, muchos de ellos tenían bocetos de aparatos voladores, ¿no es cierto? Es decir, pusieron en práctica la investigación y pusieron en práctica la construcción del conocimiento, ¿no? Eran tan buenos que tenían tantas capacidades. Claro que debemos de ser conscientes y
debemos de comprender también que ellos tenían esta posibilidad de dedicarse a lo que les gustaba. Ah, imaginemos que nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo que nos gusta, ¿no? Y poder vivir con ello. Es decir, por ejemplo, a lo mejor a alguien le gusta cocinar, ¿no? Y entonces, como le pagan por cocinar, como le pagan por hacer lo que le gusta, esta persona investiga más, hace más experiencia, etcétera, ¿no? Es decir, en el caso de nosotros, tenemos menos posibilidades debido a que tenemos que hacer otras actividades, ¿no es cierto? Es decir, a lo mejor a alguna de ustedes les gusta correr mucho y de repente no lo puede hacer porque tiene que trabajar para poder pagar para comer y tener fuerzas y poder correr. No sé si me explico en ese sentido. Es decir, en el Renacimiento, claro que hubo una explosión, claro que hubo un boom, ¿no? Con respecto a los conocimientos, porque hubo otras personas que tenían el capital y entonces que auspiciaron precisamente el aprendizaje o el conocimiento, ¿no? Y una utopía, ¿no? Hablando de lo que decía la compañera de Tomás Moro, sería que nosotros pudiéramos dedicarnos a lo que realmente nos gusta, ¿no? Que tuviéramos las posibilidades de hacerlo. No quiere decir que no lo podamos hacer, pero sí que nos va a costar un poquito más realizar eso, ¿no? Y que eventualmente, bueno, iremos mejorando, pero en ese proceso de mejora también hay más complicaciones y tendremos que seguir buscando estrategias o alternativas. Esto con respecto a lo que decía su compañera Yesenia, de la investigación y de no quedarnos con lo que se nos cuenta, sino de buscar más allá de lo que es, ¿no? ¿Para qué? Pues bueno, pues para generar el debate y para proponer otros posibles conocimientos. Bien, muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna participación. Adelante, Adriana. Bueno, a mí me gustaría eh, dar mi opinión o mi participación acerca de las dos clases pasadas. Ok. En una que sería del tema 4.1, que es de la educación teocéntrica y la educación antropocéntrica. Eh, pues lo que yo entendí es que nos dice que es una de las ramas más importantes de las herencias del Renacimiento, que fue de la concepción medieval y que de la concepción antropocéntrica. Ok. Y ya de esto igual nos da o nos desarrolla temas que dice que la seculación debió de ser de un medio para lograr la ruptura con las manifestaciones dominantes del orden teológico feudal, y que en la Edad Media pues se pensaba que Dios era el centro del universo, que es el teocentrismo, que es como decían las demás compañeras, y que la existencia terrena que era un trámite para llegar a la vida eterna. Y pues también nos dice que la principal consecuencia de ello fue que la rivalización del mundo y del ser humano pues era una de las consecuencias principal para pues o como rama del Renacimiento. Y del tema 4.2, que es espíritu científico del Renacimiento y su influencia en la educación, pues nos dice que en ese tiempo hubo muy pocos científicos especializados pues en química, en la física, en la zoología, biología, y pues que estos estaban de acuerdo en que la ciencia era un término romano que significaba conocimiento, y que además los eruditos estaban de acuerdo en que ciencia era el término romano que significaba conocimiento, y que el afán del conocimiento
Ok, creo que se nos fue por un momentito. Bueno, en lo que regresa la compañera, a ver si no nos traslapamos, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tenga algo que comentar, y si no, podríamos eh, ir como cerrando este tema del renacimiento y de la educación teocéntrica a la educación antropocéntrica. Adelante, compañera Alejandra. Sí, bueno, pues comentar respecto a la diferencia de teocentrismo y antropocentrismo. A mí me llamó mucho la atención, de hecho, estos términos, pues que el antropocentrismo es donde el hombre queda colocado en el centro del mundo y la vida que se considera digna de vivirla, ¿no? A fondo. Y el teocentrismo, cuando Dios era considerado que el centro era él del universo, en la existencia pues terrenal, ¿no? Y pues bueno, bueno, menciona que era el puente para llegar a la vida eterna. Y puesto que el humanismo era una corriente intelectual y cultural que rompía esa ideología de la teología, ¿no? Donde pasa a Dios como centro a la naturaleza humana. Y también que el renacimiento pues era importante para la humanidad, ya que pues experimentaba y exploraba todo lo que se conocía en su alrededor. Eh, en el humanismo, pues de algún modo me llama la atención que se forma la poesía lírica. Esto donde el autor expresa sus sentimientos y emociones, empiezan a manifestarse de algún modo ese libre albedrío, ¿no? Eh, y pues bueno, respecto al periodo bueno, del espíritu científico del Renacimiento, pues que fue un periodo de exploración, investigación científica y también artística. Y en esta época donde tenían yo creo que más a la actividad de la alquimia, esto dio paso a la evolución sin querer, bueno, de algún modo los guió al desarrollo de la química, la astronomía, entre otras materias, ¿no? Definitivamente el estudio de la alquimia los llevó a seguir descubriendo y perfeccionando materias, ¿no? Bueno, no materias, sino ciencias. Sí. Eh, Mencionan también que en el Renacimiento hubo pocos científicos, pero bueno, pues no, se me fue la palabra, pero bueno, eh, también comentan que los eruditos, que eran también sabios, estaban también de acuerdo con la ciencia y que como comenta la compañera, que en romano significa conocimiento. También los científicos de algún modo estaban eh, señalados como gente que leía libros, ¿no? Y que de algún modo en general se dedicaban a los estudios de la ciencia. Eh, Fue una época donde la teoría científica era muy significativa. Y pues bueno, de algún modo el humanismo renacentista era un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo. Entonces, yo creo que en ese momento ya se aplicaba el libre albedrío, perdón, esa libertad del hombre para buscar su perfección. eh, y bueno, como le mencionaba en mi trabajo, se aceptaba a Dios, pero libre. Claro, claro. Esa era mi participación, maestro. Sí, muchas gracias, Alejandra. Sí, en ese sentido la libertad, ¿no? Pues de aceptar a Dios o de no aceptar, de aceptar la religión o de no aceptarla, ¿no? Adelante, Lourdes, me pareció ver que levantaste la mano. Sí, profe. Bueno, más que nada yo veo aquí un cambio en este tema,
porque como dicen mis compañeras, ya se ve mucho lo que es un poco más la libertad del hombre. Por ejemplo, ya nos hablaba un poco sobre un nuevo enfoque, ¿no? Donde había más lo que era el amor a la vida y el entusiasmo, ¿no? Entonces, igual nos hablan sobre las aspiraciones que tenían cada uno de ellos y pues sí, el quererse superar más sobre la inteligencia, la ciencia, lo que se investigaba dentro de ello. Entonces, pues yo aquí veo un cambio muy diferente porque ya no hablan mucho de Dios, sino que ya ahora, el hombre es libre y cada uno de ellos se abría un camino, ¿no? Y tanto científicos como otras personas que veían lo que era el arte o otra vocación, se abrían un poco más que en los temas pasados. Ok, muchas gracias. De hecho, se da más apertura, ¿no? Es decir, el hombre tiene el derecho de decidir sobre lo que quiere aprender, sobre si quiere estar dentro de una religión o profesar una religión, sobre la libertad precisamente de por la decisión de acción del ser humano, ¿no? Lo cual es importante para que hoy nosotras tengamos precisamente esta posibilidad de buscar otras alternativas, ¿no? De hecho, bueno, muchas de nosotras quizás ya somos madres, ¿no? Ya tenemos hijos, pero ahora tenemos la posibilidad de poder estudiar no porque no tengamos la capacidad, sino porque ahora se abren más posibilidades en el sentido de que el hombre, el ser humano, se comparte más los trabajos del hogar, ¿no? Y en ese aspecto podemos nosotros seguir creciendo como seres humanos, ¿no? En el sentido del conocimiento y en el sentido pues de esta humanidad, ¿no? Entonces, en conclusión, este paso de lo teocéntrico, del estudio exclusivamente de Dios, a el estudio del ser humano o de las posibilidades que tiene el ser humano, es un paso importante porque ahora nos permite a nosotros poder buscar estas alternativas para seguir construyéndonos como sujetos, ¿no? Es decir, nosotros como seres humanos, sea hombres o mujeres, siempre estamos en ese proceso de construcción y siempre necesitamos estar buscando nuevas formas, nuevas alternativas, otras posibilidades de cambio en nuestro transitar de la vida, ¿no? Nunca vamos a estar completos, siempre estamos en proceso de cambio. Bueno, le vamos a dejar por aquí, le vamos a dejar por aquí. Nos veremos en la siguiente clase. La siguiente clase es la sesión 9, la sesión 9, que es los movimientos religiosos y su impacto en la educación. ¿Sale? Entonces, que es la reforma y la contrarreforma, ¿sale? Y de ahí vamos a leer de la página de la antología, de la página 50 a la 55, y vamos a leer también otra que es de Alonso Salas, Reforma y Contrarreforma, de la 89 a la 98, ¿sale? Pueden ir a buscar en la planeación y ahí están, es la sesión 9, en la sesión 9. Y bien, adelante Andrea, en lo que termino de darles en lo que termino de anotar aquí también y ahorita les repito la tarea. Adelante Andrea. Sí, disculpe, no sé si me escuchen, es que me estaba fallando la señal un poco y no escuché muy bien sus indicaciones de la tarea. Ok. Bueno, se las comento de nuevo.
es la sesión 9, que son la 5.1, que son los movimientos religiosos y su impacto en la educación. Entonces sería la sesión 9, lo repito, 5.1, los movimientos religiosos y su impacto en la educación. ¿Sale? Y de ahí se divide en 5.1.1, que es la reforma, y el 5.1.2, que es la contrarreforma. Y ahí hay dos lecturitas y de ¿Y con ello qué vamos a hacer? Ok, de esas dos lecturas me van a hacer un video explicación. ¿Sale? Ya me parece que ya hicimos un videíto donde nosotras nos ponemos a la cámara y explicamos estos temas. Son importantes porque, bueno, no es que con el protestantismo, con la protesta que se hizo de Calvino, ya se quedó así la iglesia, sino que hay una reforma, que en este sentido es el protestantismo, y hay una contrarreforma de parte de la iglesia en cuestión, ¿no? Entonces sería importante que lo revisemos y sería un video explicación. ¿Para cuándo lo necesita? Bueno, recuerden que de que esos videos son, cuando yo les pido una tarea, son para el viernes siguiente o para el jueves o viernes o sábado siguiente, ¿no? Dependiendo de sus posibilidades. ¿Sí? Entonces... De acuerdo, muchas gracias. No hay de qué. Bueno, ¿alguna otra preguntita? No sé si tengan alguna otra pregunta. Disculpe, ¿ya pasó lista? Ya pasamos lista. Voy pasando lista conforme van entrando a clases. En este caso, Brenda, usted hoy tuvo su asistencia y su participación. Sí, gracias. No hay de qué. Bien, nos veríamos la próxima clase. Recuerden que si deben algunos trabajos, intenten entregarlos, porque ya subo calificaciones el día, pues el 14, no sé qué día es, pero antes del 14 yo voy a subir calificaciones, porque si no me cierran la plataforma y ya no puedo subir calificaciones. Y si es necesario que si ustedes deben algún trabajito, por favor lo realicen para que no tengan problemas. Y si no pudieron participar en la clase, puedan hacerlo de manera auditiva, es decir, me mandan un audio con su participación. ¿Sale? Bueno, que tengan un bonito día. En cuanto tenga yo la plática con la compañera, les indico en qué día bajaríamos a la institución, que es muy probable que sea el 30, ¿no? Y hagamos alguna actividad práctica en la escuela. Bueno, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Un abrazo a todas. Y... perdón, creo que aquí había... una pregunta, Susana. Dice, ¿de cuántos minutos debe ser el video? Bueno, traten de que sea de 1 minuto, dependiendo de cuánto puedan enviar por WhatsApp, ¿no? Traten de que sea muy conciso, busquen lo más concreto y que pueda tener el peso necesario para poder enviar. Ahora sí, me despido. Un saludo a todas, cuídense mucho, nos vemos. Y excelente día. Hasta luego.